Hola otra vez. Continuamos con el punto que estuvimos viendo el otro día sobre la segunda revolución industrial y nos pasamos a un segundo apartado en el que vamos a seguir hablando y profundizando en las características de este periodo y de lo que llamamos el gran capitalismo. ¿Qué características tenía? ¿Qué cambios se iban a llevar a la vida de los seres humanos? Pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, hablando de todas las nuevas tecnologías y ramas industriales, y vamos a continuar viendo qué otros cambios se van a producir o se producen en este momento. El desarrollo del sector servicio. Ya comentamos que el sector servicio, que aparecía y existía en periodos anteriores, aquí va a desarrollarse y de una manera muy importante. Vamos a tener un cada vez más importante número de trabajadores que se van a dedicar a trabajar en este sector y vamos a ver en qué desempeño, qué trabajos en concreto van a realizar. Vamos a tener trabajadores que se van a dedicar al trabajo en oficinas, en tiendas, en bancos. Son personas que van a dar un servicio, no producen nada o lo más importante de su producto no es algo tangible, sino eso, nos dan o algún tipo de servicio, nos proporcionan, las tiendas por ejemplo se comportan como intermediarios entre el productor de un elemento, de un producto el que sea, y el comprador. En las oficinas pues gestionando cualquier tipo de situación, los bancos pues financiando a las empresas, haciendo préstamos, etcétera, etcétera. Es interesante hablar de esto que tenemos aquí, que es una máquina de escribir, la máquina de escribir Remington, que se asocia mucho a todo el trabajo del sector terciario y a todo el trabajo de oficinas, tiendas y bancos. Se convierte en una máquina indispensable ya que prácticamente todo se hacía a través de o utilizando este tipo de máquinas, siendo la Remington la más famosa o la más estandarizada su uso en esta época en estos lugares. También habría que destacar el aumento de la administración pública y también el aumento de personas que se dedican a trabajar en esta administración pública y también en la enseñanza. Cada vez la enseñanza pública va cogiendo mayor importancia, mayor auge y hay un importante número de personas que empiezan a trabajar también en la enseñanza. Y respecto al sector servicio, también habría que comentar que aparecen unas nuevas actividades. Aparecen nuevas actividades que no la teníamos antes, como por ejemplo todo el tema relacionado con venta y publicidad, en el que Estados Unidos va a ser el buque insignia o los que van a estar a la cabeza de todo esto, de todas estas nuevas maneras de trabajar, sobre todo en tema de publicidad y los distintos modos o maneras de vender un producto. Van a ser los primeros en tener grandes almacenes, como hoy los conocemos, pues los pioneros vamos a encontrarlos allí en Estados Unidos. Aparecerán cosas hoy tan comunes, pero que en aquella época fueron revolucionarias, como la venta de productos a plazo, es decir, pagar poco a poco el precio de un producto. Unidad a la publicidad, lógicamente el marketing, el estudio del mercado, saber qué necesidades tiene la gente o qué necesidades vamos a crear en la gente para venderle un producto, hacer que un producto sea más apetecible, que sea visto como algo atractivo, y tenemos desde incluso empresas de esta época que hoy en día siguen funcionando como Coca-Cola, en la que la publicidad siempre ha sido uno de los pilares más grandes y donde se invierte gran cantidad del capital de la empresa para vender bien un producto y hacerlo algo positivo, algo interesante o algo atractivo. Y también habría que hablar dentro del sector servicios, destacar que supone, aunque aún de una manera muy lenta, la incorporación de la mujer al mundo laboral. La mujer en el mundo laboral va a incorporarse en gran medida a través del sector servicio. No quiere decir que en el sector primario y secundario no existiera su trabajo, es decir, en la industria o en la agricultura, la ganadería, pero en el sector servicio la mujer, y también muy importante en estos países, Reino Unido, Alemania y en Estados Unidos, va a ir entrando en el mundo laboral, al principio de forma muy lenta como decimos, pero a través del sector servicio. Vamos a ver otro elemento importante que ya comentamos en el vídeo anterior, que aquí el Estado interviene, la intervención del Estado. Vamos a ver cómo interviene y por qué interviene el Estado en esta segunda revolución industrial.
lo que hemos dicho, va a estar fomentada en muchos casos por el propio Estado y veremos por qué. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de políticas proteccionistas. Vamos a intentar explicar a qué se refiere con esto de políticas proteccionistas. Son políticas que lo que van a hacer es proteger la producción del país. Es decir, la va a proteger ante la producción de países externos. ¿Cómo se consigue eso? Pues dificultando la entrada de esos productos en mi país, haciendo que paguen una serie de aranceles, como está aquí marcado, aranceles, es decir, una especie de impuesto, algo que grava o que encarece el producto. Y también derechos de aduana, tanto para entrar como para salir. En este caso, para entrar tendrán que pagar una serie de impuestos, unos derechos que encarecerán el producto. Entonces el producto que venga a mi país va a ser más caro que el producto que tenga en mi país. Por lo tanto, la gente va a tender a comprar el producto autóctono, el producto local, antes del producto externo. Es una manera de proteger lo que se hace en un Estado, en un país. ¿Por qué entra el Estado? Pues porque en muchos lugares donde la burguesía comercial no existe, el Estado, que ve que en otros países esta revolución industrial que vimos en el Reino Unido es algo positivo, es algo que genera riqueza, pues donde no hay una burguesía que dinamice o que genere esto, lo va a hacer el Estado. El Estado va a ocupar el lugar de esta burguesía para generar esta revolución industrial. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a promover el ferrocarril y con ello facilitar el comercio y las comunicaciones dentro de su país. Va a crear una legislación adecuada, que ya lo hemos visto, que proteja los productos autóctonos, que facilite las innovaciones, que facilite todo lo que vimos que tenía Inglaterra prácticamente como unas condiciones iniciales, en el liberalismo, todo eso, pues va a crear una legislación que potencie esta industrialización en cada país. Y eso se va a hacer en el Estado. También va a fomentar la concentración de empresas, de lo que ya hablaremos más adelante, pero como su propio nombre indica, es la agrupación o la unión de empresas. Y también otro cambio de este nuevo modelo económico que hemos dicho, del que estamos hablando, de este gran capitalismo, va a generar que la financiación y la gestión, es decir, cómo se organizan las empresas, también va a cambiar respecto a la primera revolución industrial. Vamos a ver, en Gran Bretaña, ¿cómo se hacía esto? Pues los empresarios, gran parte del beneficio que ellos conseguían, pues lo reinvertían en su empresa, que era una empresa de carácter familiar y que todos los beneficios que lograran en su empresa, al final iba a ser un beneficio para sus herederos. Como era una empresa familiar, pues todo el beneficio, parte del beneficio que ellos conseguían, se reinvertía para mejorar constantemente la empresa y era algo que iba a quedar en la familia. En Europa y Estados Unidos ya hemos dicho que esta familia, esta burguesía no van a existir o no va a tener tanta importancia, es decir, de esto se va a encargar el Estado. Por lo tanto, cuando hablaremos de la gestión quedará más claro, ya estas empresas no van a ser tan familiares, por lo tanto, habrá que financiarlas y habrá que gestionarlas de otra manera. Se van a utilizar tres elementos en estos lugares, en Europa y Estados Unidos. Por un lugar, la banca. Uno de estos instrumentos va a ser la banca. ¿Qué va a hacer la banca? Pues la banca es la que va a invertir en la industria. La banca va a meter dinero y va a potenciar, va a ayudar la formación y la generación y el mantenimiento de las industrias. No de una forma altruista o gratuita, sino que luego parte de esos beneficios volverá a la banca. También con la aparición de las sociedades anónimas por acciones. Vamos a intentar explicar qué es esto. La empresa, parte del capital que tiene, lo pone a la venta. Crea acciones y la pone a la venta. Emite acciones. Esas acciones son compradas por unos inversionistas, es decir, yo compro esas acciones, por lo tanto estoy dándole dinero a esa empresa, estoy financiando a esa empresa y a cambio ¿qué consigo? Pues que al ser accionista, al tener parte de las acciones de la empresa, periódicamente recibo parte de los beneficios que genera la empresa. Eso es lo que se llaman los dividendos. Es una manera de financiar la empresa también a cambio de unos dividendos. Y por otro lado, la concentración de empresas, el trust y el cártel, que son, ya hemos dicho que el Estado va a fomentar esto, que va a ser uniones de empresas. Las empresas se unen, forman alianzas para ayudarse mutuamente. ¿Cómo se van a ayudar? Pues se van a unir para controlar las materias primas, para delimitar o fijar unos precios, sería en contra del liberalismo, pero se usa,
fijar áreas de influencia, no pisarse zonas de influencia, llegar a acuerdos entre empresas. Una empresa se encarga de abastecer una zona, otra de otro, no entrar en competencia o controlar la competencia. Y el reparto de beneficios. Se ayudan entre sí y los beneficios son repartidos. Eso ya hemos dicho va a estar fomentado por la industria, por el Estado. ¿Qué más cambios? Pues vamos a centrarnos en la gestión de la empresa. Ya hemos dicho que van a dejar de ser negocios familiares. Ya las empresas pasan a ser gestionadas por profesionales, por ingenieros, por gente preparada, ya vamos a generar por ejecutivos, que van a dar un cambio en la manera de gestionar la empresa. Va a gestionarse de una manera científica, ya no como algo familiar o como algo casi cierta protección sobre el trabajador, la manera de trabajar, no, se va a hacer de una manera científica. Ahora explicaremos cómo. Vamos a tener una gran demanda de productos, nuestro producto va a ser muy demandado, por lo tanto hay que aumentar la producción. Entonces, ¿cómo se hace? Pues creando productos estándar, ya nos olvidamos de los productos artesanales, que eran cada uno distinto, no, aquí todos los productos tienen que ser iguales, y utilizando una mano de obra poco cualificada. Poco cualificada no es que no sepan trabajar, sino que no van a necesitar unos grandes conocimientos. Van a saber hacer algo muy bien, pero solo eso. No van a intervenir en todo el proceso de fabricación, solo en una parte, y esa parte la van a hacer muy bien. Vamos a ver qué tendencias hay sobre esta manera científica de gestionar la empresa. Tenemos dos personajes que van a ser los abanderados de estos cambios. Uno es Frederick Taylor, que va a desarrollar una teoría, una manera de trabajar que se conoce por el Taylorismo, de Taylorismo, en el que vamos a tener un sistema de trabajo para aumentar el rendimiento laboral. Se va a estudiar el número de movimientos que hay que hacer, el tiempo que se tarda cronometrado en producir un proceso de la fabricación del objeto, y una vez que eso se tenga, se va a fomentar que eso se haga siempre así y a una misma velocidad, a una velocidad cada vez mayor. Se bajará el precio de ese producto, es decir, se le bajará el salario al trabajador para que ese producto que antes costaba una cantidad de dinero, hacer esa pequeña parte del producto va a valer menos, por lo que el trabajador va a tener que trabajar más rápido para seguir ganando lo mismo. Por lo tanto, va a aumentar la producción de esta forma. Otro personaje famoso, pues Henry Ford, conocido por el Fordismo que se llama, y es porque es el creador, el presidente de la industria Ford de automovilismo, que todavía siguen hoy funcionando los herederos de Ford. Ford va a estar muy relacionado con la utilización de cadenas de montaje. El proceso que habla Taylor, pues lo va a poner en cadena de montaje. Una cadena que va pasando por delante del trabajador, un trabajo secuenciado, hace ese producto y su producto pasa al compañero siguiente. Estas dos maneras de trabajar también son muy interesantes porque el trabajador no controla el tiempo de producción del objeto, es decir, ellos conocen lo que tardan en hacer una parte del trabajo, del producto, pero no controlan todo el tiempo. Eso es muy interesante a la hora de las huelgas y todo eso, o ellos, si el trabajador quiere ralentizar el trabajo, no es consciente del tiempo que se tarda en realizar todo el trabajo, toda la producción. Ellos son conscientes simplemente de una pequeña parte. También es interesante eso, que al no conocer todo el proceso, no pueden afectar de una manera negativa a la producción de la empresa. Bueno, seguimos adelante. Cambios ideológicos. Lógicamente, estos cambios económicos van a producir cambios en la ideología. Por un lado, vamos a hablar a nivel de lo que hemos hablado del Estado. Vamos a pasar de un liberalismo económico a un nacionalismo económico. Se van a generar políticas contra ya lo hemos comentado, contra la competencia exterior para defender la producción interior. Eso es algo que no tiene nada que ver con el liberalismo económico. Pues ese es un cambio que vamos a tener en este periodo. Van a asegurarse los mercados y reservar materias primas, es decir, la lucha por la producción interior, la lucha contra el exterior, se van a controlar los mercados y el uso de las materias primas. A veces se va a llegar a las armas, esto va a generar tensiones que ya veremos que será también una de las razones para la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Ese control por las materias primas, sobre todo en las colonias, el no perder esa llegada de materias primas, generará tensiones que ya veremos cuál será su resultado. Y también van a apoyar, este nacionalismo económico va a apoyar las teorías imperialistas de expansión de unos países que se piensan superiores a otros, y relacionado con esto todo el tema de las doctrinas racistas, que ambas dos
generarán posteriormente regímenes totalitarios como el fascismo, etc. Su base ya empieza aquí. Y vamos a ver otros cambios ideológicos muy lógicos. Se van a producir movimientos contra las consecuencias que lleva la industrialización. ¿Qué consecuencias llevan? Pues la mala situación de los trabajadores, y por otro lado se va a presionar al Estado para que corrija los desequilibrios sociales y económicos. Se va a presionar a través de huelgas, van a aparecer movimientos obreros, y vamos a tener ahí el desarrollo de toda la idea del socialismo, que ya veremos en temas posteriores, hablaremos tranquilamente sobre esto. Muy bien, pues hasta aquí serían los cambios que se van a producir en esta segunda revolución industrial. Posteriormente ya veremos cómo se va a difundir estas nuevas ideas, estos cambios, en qué periodo, periodización, y cómo se va a difundir y con qué resultados fuera de Gran Bretaña. Hemos visto las características generales y vamos a ver en el punto siguiente cómo y de qué manera se van a plasmar eso en cada uno de los territorios. Pues hasta aquí este punto.